Hoy vamos a hablar del SP500, una cosa que muchos mencionan cuando quieren empezar a invertir, y es que cuando tú vas donde alguien que ya tiene cierto conocimiento previo y dices quiero empezar a invertir en la bolsa, pues directamente lo primero que suele recomendar la gran mayoría de personas es invierte en el S&P 500 y olvídate de todo. Entonces hoy vamos a explicar qué es esto, cómo funciona, cómo invertir, su historia y mucho más. Así que dicho esto, empecemos con el video. Historia y origen del S&P 500. El S&P 500, un nombre que resuena bastante en todas las salas de trading y en los noticieros financieros de todo el mundo y en la conversación de todo inversionista, tiene una historia fascinante que se remonta a casi un siglo atrás. Para entender verdaderamente la importancia de este índice, debemos viajar en el tiempo y explorar sus raíces. Así que todo comenzó en 1923 cuando la empresa Standard Statistics comenzó a publicar un índice que cubría 233 empresas estadounidenses. Este fue el precursor del S&P 500 que conocemos hoy. Sin embargo, no fue hasta 1957 cuando el índice tomó su forma actual, expandiéndose para incluir 500 empresas. De ahí viene su nombre. Pero ¿quién está detrás de este índice tan influyente? La respuesta está en su nombre, S&P, que significa Standard & Poor's. Esta empresa, resultado de la fusión entre Standard Statistics y Poor's Publishing en 1941, se convirtió en un gigante en el mundo de la información financiera y las calificaciones crediticias. La creación del S&P 500 fue una respuesta a la necesidad de tener una herramienta más precisa para medir el rendimiento del mercado de valores estadounidense. Antes de su existencia, los inversionistas y analistas dependían de índices más limitados como el Dow Jones Industrial, que solo incluía 30 empresas. Lo que hizo único al S&P 500 desde su inicio fue su amplitud y su metodología de selección. A diferencia de otros índices, el S&P 500 no se limitó a un sector específico o a un número arbitrario de empresas. En su lugar, buscó representar una muestra amplia y diversificada de la economía estadounidense. La importancia del S&P 500 creció rápidamente. Los inversionistas y gestores de fondos comenzaron a utilizarlo como benchmark o punto de referencia para medir el rendimiento de sus propias inversiones. Si un fondo de inversión lograba superar al rendimiento del S&P 500, se consideraba un éxito. A lo largo de las décadas, el S&P 500 ha sido testigo y reflejo de los altibajos de la economía estadounidense. Ha registrado momentos de auge como el boom tecnológico de los años 90 y también periodos de crisis como la burbuja de las .com en el año 2000 o la crisis financiera de 2008. Un aspecto fascinante del S&P 500 es cómo ha evolucionado para reflejar los cambios en la economía estadounidense. En sus primeros años estaba dominado por empresas industriales y de manufactura. Hoy en día las empresas tecnológicas tienen un peso significativo en el índice, reflejando el cambio hacia una economía basada en la información y la tecnología. El S&P 500 también ha sido un indicador de la globalización de la economía. Aunque todas las empresas que lo componen cotizan en bolsas estadounidenses, muchas de ellas obtienen una parte significativa de sus ingresos en mercados internacionales. Esto significa que el índice no solo refleja la salud de la economía estadounidense, sino también las tendencias económicas globales. A lo largo de su historia, el S&P 500 ha demostrado ser resiliente, ha sobrevivido a guerras, recesiones, burbujas financieras y pandemias. Cada vez que ha caído, eventualmente se ha recuperado y ha alcanzado nuevos máximos, lo que ha reforzado su reputación como un indicador confiable del crecimiento económico a largo plazo. Bueno, hasta este momento ya hemos visto su historia, cómo empezó, de dónde viene ese nombre de Standard & Poor's que tantos mencionan, S&P 500 y por qué el 500, que son las 500 empresas con mayor capitalización del mercado de Estados Unidos. Pero obviamente debemos seguir profundizando más en este índice, como por ejemplo su composición y su funcionamiento. Pero antes de pasar allá, debo recordarte que en la descripción encuentras un link de un grupo de WhatsApp donde el tema principal son las inversiones. Lo ideal es que este grupo sea exclusivo de inversiones y hablemos de todos los temas que tengan que ver con inversiones en el mundo. Ahora sí, continuemos. Composición y funcionamiento del S&P 500. Ahora que conocemos la historia del S&P 500, es momento de sumergirnos en su composición y funcionamiento. ¿Cómo se seleccionan las empresas que forman parte de este
este prestigioso índice. ¿Cómo se calcula su valor? Estas son preguntas fundamentales para entender realmente qué es el S&P 500 y por qué es tan importante. En primer lugar, es crucial entender que el S&P 500 no es simplemente una lista de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. La selección de las empresas que lo componen es un proceso complejo y cuidadoso, supervisado por un comité de expertos, y es que para ser elegible para el S&P 500, una empresa debe cumplir varios criterios. Debe ser una empresa estadounidense, tener una capitalización de mercado de al menos $8.200 millones y obviamente este número se ajusta periódicamente y en diferentes sitios vas a encontrar diferentes cifras, así que no te guíes tanto por esto, pero realmente debes estar actualizado e investigar qué cifra está actualmente. Además, la empresa debe tener al menos el 50% de sus acciones disponibles para negociación pública y demostrar rentabilidad durante 4 trimestres consecutivos, pero cumplir estos criterios no garantiza la inclusión automática en el índice. El comité de selección también considera factores como la liquidez de las acciones de la empresa, su sector y su representatividad en la economía estadounidense. El objetivo es que el S&P 500 sea un reflejo lo más preciso posible de la economía del país. Una vez seleccionadas las empresas, ¿cómo se calcula el valor del índice? Aquí es donde entra en juego la capitalización de mercado ponderada. Esto significa que las empresas más grandes, es decir, las que tienen mayor capitalización de mercado, tienen un mayor impacto en el valor del índice. La fórmula para calcular el valor del S&P 500 es compleja, pero en esencia se suma el valor de mercado de todas las empresas del índice y se divide por un divisor, que es un número ajustado constantemente para mantener la continuidad del índice a pesar de los cambios corporativos como divisiones de acciones o cambios en la composición del índice. Realmente es un poco complejo de entender, así que pasemos a lo siguiente, y es que es importante destacar que el S&P 500 no es estático. Su composición cambia regularmente, con empresas siendo añadidas o eliminadas según su desempeño y relevancia en la economía. Estas adiciones y eliminaciones son eventos significativos en el mundo financiero, ya que pueden afectar los precios de las acciones y las estrategias de inversión. Otro aspecto del S&P 500 es su diversificación sectorial. El índice se divide en 11 sectores principales que incluyen tecnología de la información, salud, finanzas, consumo discrecional, servicios de comunicación, industrial, consumo básico, energía, servicios públicos, materiales y bienes raíces. Esta diversificación es una de las razones por las que el S&P 500 es considerado un buen indicador de la economía en general. La ponderación de estos sectores en el índice ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo, reflejando los cambios en la economía estadounidense. Por ejemplo, en las últimas décadas hemos visto un aumento en el peso del sector tecnológico, mientras que sectores tradicionales como el industrial han disminuido en importancia relativa. Es importante entender que, aunque el S&P 500 incluye 500 empresas, no todas tienen el mismo peso en el índice. De hecho, debido a la ponderación por capitalización de mercado, las empresas más grandes pueden tener un impacto desproporcionado en el rendimiento del índice. En los últimos años, gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, ahora llamado Meta, y Google, también llamado Alphabet, han llegado a representar una parte significativa del valor total del índice. Esta concentración en las grandes empresas tecnológicas ha llevado a algunos críticos a cuestionar si el S&P 500 sigue siendo verdaderamente representativo de la economía estadounidense en su conjunto. Sin embargo, los defensores argumentan que esto simplemente refleja la creciente importancia de la tecnología en la economía moderna. Pero bueno, hemos hablado del tema del S&P 500 en cuanto a qué lo compone, cómo funciona, cómo se creó, pero hay que hablar una cosa, y es precisamente el título de este video, y es por qué es que todo el mundo habla de esto. ¿Por qué es tan importante el S&P 500? Importancia del S&P 500 en el mundo financiero. El S&P 500 no es solo un número que sube y baja en las pantallas de Wall Street. Su importancia en el mundo financiero es inmensa y multifacética. En primer lugar, el S&P 500 es ampliamente considerado como el mejor indicador individual del mercado de valores de grandes capitalizaciones en Estados Unidos. Debido a su amplia base y su metodología de selección, ofrece una visión más completa del mercado que otros índices populares como el Dow Jones Industrial, que solo incluye 30 empresas. Esta representatividad hace que el S&P 500 sea una herramienta invaluable para los inversionistas. Muchos lo utilizan como un benchmark contra el cual medir el rendimiento de sus propias inversiones. Si un gestor de fondos puede, entre comillas, batir al mercado, es decir, superar el rendimiento del S&P 500, se considera que ha hecho un trabajo
trabajo excepcional. Pero la influencia del SP500 va más allá de ser un simple punto de referencia. Se ha convertido en la base de numerosos productos financieros. Los fondos indexados y los ETFs, que seguramente habrás escuchado bastante, que replican el SP500, son algunos de los productos de inversión más populares del mundo. Estos permiten a los inversionistas, tanto institucionales como individuales, obtener exposición a una amplia sección del mercado de valores estadounidense con una sola inversión. La importancia del SP500 también se extiende al mundo de los derivados financieros. Los futuros y opciones basados en el SP500 son algunos de los contratos más negociados en el mercado de derivados, proporcionando a los inversionistas herramientas para la gestión de riesgos y la especulación. Desde una perspectiva más amplia, el SP500 es considerado un barómetro de la salud económica de Estados Unidos, dado que incluye empresas de diversos sectores. Su rendimiento puede ofrecer pistas sobre el estado general de la economía. Un SP500 al alza suele interpretarse como una señal de optimismo económico, mientras que una caída prolongada puede indicar preocupaciones sobre el crecimiento económico de Estados Unidos. Esta conexión con la economía en general hace que el SP500 sea seguido de cerca no solo por inversionistas, sino también por economistas, políticos y medios de comunicación. Los movimientos significativos en el índice a menudo se convierten en titulares de noticias, influyendo en la confianza de los consumidores y las decisiones empresariales. Además, el SP500 juega un papel importante en la política monetaria. La Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, la Fed, que tanto hemos escuchado en noticias, es decir, el Banco Central del país, monitorea de cerca el rendimiento del mercado de valores, incluido el SP500, como parte de su evaluación del estado de la economía. Los movimientos en el índice pueden influir en las decisiones sobre tipos de interés y otras políticas monetarias. El SP500 también tiene una influencia global. Aunque se centra en empresas estadounidenses, muchas de estas son multinacionales con operaciones en todo el mundo. Por lo tanto, el rendimiento del SP500 puede ofrecer pistas sobre las tendencias económicas globales. Además, dado el tamaño y la importancia de la economía estadounidense, los movimientos en el SP500 a menudo tienen efectos de contagio en los mercados bursátiles de otros países. Para los inversionistas individuales, el SP500 ofrece una forma de participar en el crecimiento de la economía estadounidense a largo plazo. Históricamente, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, el índice ha mostrado una tendencia alcista a largo plazo, reflejando el crecimiento económico general y la inflación. Sin embargo, es importante recordar que el pasado no garantiza el rendimiento futuro. El SP500, como cualquier inversión en el mercado de valores, conlleva riesgos. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo antes de invertir. Ya hemos visto casi que todo sobre el SP500, pero claramente este canal de Más Finanzas no podría ser considerado un canal de inversiones si no hablamos cómo se puede invertir en el SP500. Estrategias de inversión basadas en el SP500. El SP500 no es solo un indicador económico, también es la base de numerosas estrategias de inversión. Una de las estrategias más populares y sencillas es la inversión pasiva a través de fondos indexados o ETFs que replican el SP500. Esto lo puedes hacer directamente a través de algún broker como XTB, Interactive Brokers, Admirals y varios brokers de este estilo. Todos los links de esto te lo dejo en la descripción del video para que puedas explorar. Esta estrategia, a menudo llamada entre comillas inversión indexada, se basa en la teoría de que es difícil superar consistentemente el rendimiento del mercado en general. En lugar de intentar seleccionar acciones individuales, los inversionistas simplemente compran el mercado, adquiriendo un fondo que replica el SP500. Esta estrategia tiene varias ventajas. En primer lugar, ofrece una amplia diversificación, ya que el inversionista obtiene exposición a 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos con una sola inversión. Además, los fondos indexados suelen tener comisiones más bajas que los fondos gestionados activamente, lo que puede tener un impacto significativo en los rendimientos a largo plazo. Otra estrategia popular es la que justamente hablamos en un video anterior, llamada DCA, que si aún no la conoces te invito a que vayas a ver el video. Esta estrategia básicamente en su traducción es promedio de costo en dólares. Esta implica invertir una cantidad fija de dinero en el SP500 de forma regular, independientemente de si el mercado está subiendo o bajando. Esta estrategia puede ayudar a mitigar el riesgo de tiempo de mercado y aprovechar las fluctuaciones del mercado a largo plazo. Para los inversionistas más sofisticados, el SP500 ofrece oportunidades para estrategias más complejas. Por ejemplo, algunos inversionistas utilizan opciones sobre el SP500 para implementar estrategias de cobertura o para generar ingresos adicionales. Estas estrategias pueden incluir la venta de opciones de compra cubiertas o la implementación de spreads de opción. Los traders
a corto plazo también utilizan el SP500 en sus estrategias. Muchos analizan los movimientos del índice en busca de señales técnicas que puedan indicar tendencias a corto plazo. Estos traders pueden utilizar futuros del SP500 o ETFs apalancados para implementar a sus estrategias, aunque es importante señalar que estas estrategias conllevan un alto riesgo y no son adecuadas para todos los inversionistas. Una estrategia que ha ganado popularidad en los últimos años es la inversión en factores o Smart Beta. Esta estrategia implica invertir en fondos que seleccionan acciones del SP500 basándose en ciertos factores como valor, momento, calidad o baja volatilidad. La idea es capturar ciertas características del mercado que históricamente han proporcionado rendimientos superiores. Algunos inversionistas utilizan el SP500 como parte de una estrategia de asignación de activos más amplia. Por ejemplo, pueden mantener una parte de su cartera en un fondo del SP500 para la exposición a acciones de gran capitalización de Estados Unidos, mientras que el resto de la cartera se distribuye en otras clases de activos como bonos, acciones internacionales o materias primas. Para los inversionistas que buscan un enfoque más activo, una estrategia común es intentar, entre comillas, cronometrar el mercado utilizando el SP500 como indicador. Estos inversionistas pueden intentar comprar cuando el índice está bajo y vender cuando está alto. Sin embargo, es importante señalar que numerosos estudios han demostrado que el market timing, es decir, hacer este intento de cronometrar el mercado, es extremadamente difícil de implementar con éxito de manera consistente. Otra estrategia interesante es el uso del SP500 en conjunto con otros índices para implementar rotaciones sectoriales. Los inversionistas pueden mover su dinero entre diferentes sectores del SP500 basándose en el ciclo económico o en factores técnicos. Los inversionistas de valor o de value investing a menudo utilizan el SP500 como un universo de selección de acciones. Pueden examinar las 500 empresas del índice en busca de aquellas que parecen infravaloradas según ciertos criterios financieros. Es importante destacar que, independientemente de la estrategia elegida, la inversión en el mercado de valores conlleva riesgo. Los inversionistas deben hacer su propia investigación y considerar cuidadosamente sus objetivos, además de tener en cuenta su tolerancia al riesgo antes de implementar cualquier estrategia de inversión. Además, vale la pena mencionar que, aunque el SP500 ha proporcionado rendimientos sólidos a largo plazo, no garantiza rendimientos futuros y esto lo debemos tener en cuenta. Los mercados pueden ser volátiles y los inversionistas deben estar preparados para periodos de rendimientos negativos. Y finalmente, una estrategia que a menudo se pasa por alto, pero que puede ser muy efectiva, es la reinversión de dividendos. Muchas de las empresas en el SP500 pagan dividendos y reinvertir estos dividendos puede tener un impacto significativo en los rendimientos a largo plazo debido al poder del interés compuesto. Finalmente, es importante recordar y recalcar que ninguna estrategia de inversión es infalible. Recordemos que toda inversión, por más profesional que sea una persona, puede llegar a fallar, porque nadie puede predecir el mercado en un 100%, sino descubriría el elixir del dinero y seríamos todos multimillonarios. Aunque obviamente esto no sería posible porque al todos poder invertir correctamente, pues no habría quien pierda, entonces oferta-demanda, entonces no habría de dónde sacar ese dinero. Pero bueno, ese es otro tema. Así que espero que este video les haya gustado. Mi idea es hacer más videos de este estilo explicando más cosas de inversión en la bolsa y de inversión en general. Así que déjenme en los comentarios qué otro tema quieren que toquemos y si les gusta este nuevo formato de video. Dicho esto, dejen en los comentarios si llegaron hasta este punto del video un emoji de un barquito y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.